Verónica, sabéis que es de la Asociación Cultural Inverscreen, que hacemos actividades culturales juntos. ¿Esto es tuyo, Francis? Vale. Que hacemos actividades culturales juntos, que tenemos en proyectos, varios proyectos en común, Elche de Leyenda, La Calahorra, que hemos empezado a hacer actividades a nivel cultural en Elche, y hace unos meses ya hicimos una charla de terapia regresiva en Algemesí, me gustó mucho, pero me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no planteamos esto? Empezamos a trabajarlo, y bueno, la verdad es que pues triunfó bastante, ¿no? Yo creo que gustó mucho, entonces hemos repetido el formato aquí en Elche. ¿Vale? Hemos empezado aquí también a hacer actividades a nivel cultural dentro de la ciudad. ¿Vale? ¿Más cositas? ¿Vero no puede hablar? Poquito. Seguro que me entendéis, al menos si fuera fuerte. Bueno, Moisés y yo nos conocimos hace un montón de años, gracias al Centro Ilicitano de Parapsicología. Ahí es cuando empezó un poco nuestra andadura en el mundo del misterio. Y hemos ido un poquito en paralelo hasta que uno de los tiempos presentes nos han hecho coincidir en este ciclo de charlas llamado Elche Misterioso. Hace 2 semanas era yo la que me ponía aquí, hoy le cedo el testigo a Moisés, lo invito y le digo, cuéntales al mundo todo lo que sabes de terapia regresiva, por eso está justo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Vero. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a empezar. Lamento porque hay algunos que ya conocéis algo de la charla esta, algunos habéis venido a verlo, yo sé que has venido, también otros no, me alegro mucho de ver muchas nuevas caras, significa que hay interés por el tema. También agradezco a toda la gente que son amistades mías que han venido y me conocen. Eso sigue fallando. Perdón. No me apaño mucho también con esto, ¿vale? Voy a contaros una serie de cosas, una serie de datos, información, que muchos de vosotros a lo mejor conocéis y otros no. ¿Vale? La terapia regresiva y la reencarnación son 2 conceptos muy hinduistas, muy orientales. Aquí en Europa son unos conceptos un tanto extraños, pero vamos a ver un poco como que no tanto. Ahora voy a contaros un poquito acerca de qué significa cada cosa. ¿Qué es la reencarnación, no? Por ejemplo, ¿qué significa a nivel histórico, a nivel cultural, ¿vale? Y sobre todo a nivel humano y espiritual. Es una cuestión para mí muy interesante, ¿vale? Creo que es un gran desconocido, hay mucho desconocimiento acerca de esa cultura. Y entonces, bueno, voy a contaros un poquito, ¿vale? Bien. Paso, por favor. La reencarnación es un concepto histórico-cultural, ¿vale? Mucho más de lo que la gente se cree. Yo incluso me he sorprendido de encontrar esta información. Pero la reencarnación es el concepto, básicamente, de volver a nacer. Así, como suena. Estamos hablando ya de un principio concepto que en los enterramientos hace 10.000 años, a final del Neolítico, se empieza ya a enterrar a los muertos en posición fetal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hay un renacimiento de esa persona. Estamos hablando de 10.000 a.C., ¿vale? Final de la última glaciación, vestigios de civilización humana. ¿Vale? Entonces es un concepto muy viejo, tan viejo como la humanidad prácticamente. Ya sabemos que los conceptos de ritos de enterramiento y funerarios son muy viejos, ¿no? Pero este rito, pues se conoce que los muertos eran algo especial. Cuando te morías, pasaba algo se iba. Y esto lo sabían los antiguos, ¿vale? La reencarnación, básicamente, es un concepto que ha ido cambiando en diferentes culturas, sobre todo en Oriente, pero ha tenido muchos nombres, varios nombres diferentes. Para nosotros es reencarnación, otra gente también lo conoce como transmigración. Los budistas dicen que es renacimiento, el concepto de renacimiento. Tú renaces, tú no mueres y reencarnas, sino mueres y renaces, era lo del Samsara. Palingenesia, que es literalmente en Grecia volver a nacer, la palingenesia, pali, volver, y genesia, volver a nacer, génesis, nacimiento, ¿vale? Son esas formas diferentes de entender ese concepto de reencarnación. Y bueno, si existe una reencarnación, existe, pues, un alma, una esencia, un algo, ¿vale? Vamos a llamarle un algo. Esa esencia, ese ser, ese atma, ese jiva, ese vivana,
Muchas culturas han llamado de diferentes maneras a ese tipo de esencia, incluso han tenido partes de esa esencia, de esa alma, de ese espíritu, durante los siglos. Ese concepto de alma, claro, básicamente se basa en el concepto de tu alma es eterna, pertenece a lo espiritual, a lo divino, al ser, a Dios. Y eso es un cuerpo. Cuando mueres, el cuerpo se entierra, pero tu alma sigue. Y vuelves otra vez a la vida, tu alma vuelve a un cuerpo y vuelves otra vez a vivir en un ciclo eterno. O no tan eterno. Ellos lo que quieren no es esa eternidad, ¿no? Ahora hablaremos de esa rotura del concepto. De hecho, la tercera parte aquí que pone la función soteriológica. Soteriológica es de la salvación. Realmente, también ese alma lo que está buscando es ni más ni menos que esa salvación, ese romper esa rueda del samsara, que dicen los budistas, y dejar de vivir, dejar la rueda de la vida, la rueda de la reencarnación. Se acaba la rueda de la reencarnación y ya no sigue la reencarnación, ya no tienes que venir a la vida. Directamente te liberas del cuerpo físico. Básicamente, así es. O ellos creen esto, ¿no? Yo lo respeto, yo lo traigo aquí para contarlo. ¿Vale? Por favor, pasa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí viene un problema. Si existe un alma, aparecen preguntas. Cada vez que hacemos una respuesta o conocemos un concepto, aparecen nuevos problemas con respecto a ese concepto que hemos abordado. Ni más ni menos. Si existe un alma, ¿cuál es el origen del alma? ¿Quién creó el alma? ¿Quién la creó? Dios, la esencia. Estaba allí, es eterna, es la divinidad. ¿Por qué se nos puso ahí? O sea, más preguntas. En lugar de tener respuestas, tenemos más preguntas. Si el alma es inmortal, ¿qué significa que el alma sea inmortal? ¿Que el alma no puede morir? ¿Que el alma siempre está en el cuerpo? ¿Que el alma va al cielo, al más allá y se queda? ¿No? Una pregunta también que hacen los budistas muchos es acerca de si el alma se puede reencarnar en menos que un hombre. Y aquí hay controversia. Hay unas culturas que dicen que sí y otras culturas que dicen que no. Los budistas dicen que te puede reencarnar una cucaracha, en un insecto o en el mundo de los espíritus, porque te puede reencarnar en uno de los 6 reinos. Y dentro de la cultura más occidental creemos o se cree que no es así. Se cree que cada uno se reencarna justamente en un hombre, que es lo mismo que se puede reencarnar. De hecho, la reencarnación más kardeciana, que también habla de ese tema, es el concepto que tenemos actual, un poco el que conocemos a nivel espiritual. ¿Vale? Otra pregunta, por ejemplo, que sale es, ¿cuál es el origen y destino del alma? ¿Por qué estamos aquí? Es la gran pregunta de la humanidad. El alma responde a esa pregunta. Por supuesto, si tienes un alma, tendrá una función. ¿Por qué estamos aquí, no? Es una gran pregunta. Yo según lo veo. Otra pregunta, si existen vidas pasadas y futuras, ¿qué pasa entre una vida y la siguiente vida? ¿Qué hay en ese hueco? ¿Dónde está el alma en ese momento? ¿Está en un limbo? ¿Está en el, como dirían, en el purgatorio? ¿Dónde está el alma? ¿En qué existe? ¿En qué momento está el alma? ¿O qué hace el alma entre un espacio entre una vida y la siguiente vida? ¿Vale? Los budistas dicen que cómo se rompe la rueda del samsara, cómo se rompe la rueda de las reencarnaciones. Si tú tienes una vida y estás reencarnado aquí, a lo mejor la función es no venir más. Un tío lo pensó, los budistas lo pensaron, los hinduistas lo pensaron. Pensaron que había que romper esa rueda de ciclo de vida y muerte, que ahora hablaremos un poquito, había que romperla. Y cuando la rompemos, esa rueda, es cuando nos liberamos totalmente del cuerpo. Ya necesitamos venir, por decirlo así. Eso es la creencia. ¿Vale? ¿Y por qué no podemos recordar una vida pasada? Bien, ahí entran más teorías más raras. A ver, ¿por qué? Si no podemos recordar una vida es por un motivo. Hay unas leyes con respecto a la reencarnación que las culturas populares tienen. ¿Vale? Pasa, por favor, Verón. Hay un par de fichas aquí, un par de imágenes acerca, que lo veáis, es el ciclo de vida y muerte, como la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, como un ciclo infinito,
en un círculo, en un símbolo infinito. Naces, creces, te haces viejo, pasan experiencias, mueres, vuelves a nacer en un ciclo eterno, una y otra vez, ¿no? Y también, aunque no se ve muy bien, hay una... En la traza de la derecha pone exactamente que cuando terminas el juego, el peón y el rey vuelven a la misma caja. Esto tiene muchas lecturas. Una lectura es que en la vida tenemos un papel. Ese papel es una interpretación, un personaje. Otros dirían que somos actores haciendo un papel en la vida. Y ese papel en la vida, ni más ni menos, es lo que nos toca interpretar. Uno será el bueno, otro será el malo, otro el rico, el pobre. Pero cuando tú mueres, la partida se acaba, tú vuelves a la zona intermedia, que llamaremos después, y después de esa zona intermedia, literalmente, todos somos amigos. Los actores son amigos fuera del papel. Entonces, las almas también son amigas fuera del papel. ¿Vale? Pasa, por favor, Verónica. Bueno, todas esas culturas, todas esas y más, otras más, han hablado del concepto de reencarnación. Como podéis ver, son muchas, principalmente en Oriente, pero también en Occidente. ¿Vale? Estamos hablando de hinduismo, por supuesto, budismo, jainismo, sintoísmo, sikhismo, taoísmo, zoroastrismo, hermetismo, chamanismo, religión celta, judaísmo, Grecia, Roma, cristianismo, catarismo, espiritismo, teosofía, New Age. Todos son corrientes que están diciendo lo mismo, y hay más. ¿Vale? Prácticamente todas las culturas han reconocido ese concepto de reencarnación. Ese concepto está, en una u otra forma, dentro de sus bases. Este es un mapa que he hecho, en el que se explica un poco históricamente cómo es la reencarnación desde sus orígenes. El origen más principal, ahora contaré, nace en India, ¿vale? Y desde India se expande a Tíbet, se expande a China, se expande a Japón, se expande por toda Anatolia, llega a la Magna Grecia y más adelante llega a Europa. ¿A qué? A través de las rutas de comerciantes, a través de ideologías, va viajando, como sabéis, cierta misión cultural en aquellos años. Estamos hablando del siglo del 15 al 10 antes de Cristo. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Son conceptos muy viejos. Ahora llega a Grecia en el siglo IV, siglo V antes de Cristo. Ya en Grecia se conoce ese concepto. Se conoce ya el concepto de reencarnación, de transmigración, que ellos llaman después metempsicosis. Ahora hablaremos un poquito también del concepto metempsicosis. Pasa, por favor, ¿vale? Y voy a contaros un poquito acerca, pero muy rápido, de las diferentes culturas. Para empezar, los hinduistas, las religiones dármicas, que son donde aparece este tema, ellos ya lo nombran, son los primeros que lo nombran, de hecho. La primera aparición que seguro es en los Upanishads, que son esos textos filosóficos hinduistas. En el Rig Veda también aparecen, por primera vez, en el Canon Pali, en el Sutta Pitaka, son libros que aparecen, en el Bhagavad Gita también aparecen, ¿vale? Y ya se empieza a hablar de ese tema. De hecho, en India es completamente normal ese tema. De hecho, es lo normal para ellos. Tú mueres, se ve mejor ahora. Gracias, José. Para ellos es completamente normal el tema de hablar de reencarnación. De hecho, ellos lo piensan así. Piensan que tú mueres, haces una vida, haces este trabajo y vuelves otra vez hasta romper esa rueda. Tienes que ir una y otra vez, hasta que rompes la cadena de vida, la rueda del samsara. En el Yoga Sutra de Patanjali aparece el concepto de alma y de karma. Aquí aparecen más conceptos más raros que suenan a lo mejor, aparte del alma, de atma, ¿vale? Aparece también el concepto de karma en el Yoga Sutra, ¿vale? Y es una pieza entre los darsanas. Esto lo averigué hace poquito. Los darsanas son las escuelas de filosofía, de pensamiento hinduistas. Una cuestión que para mí está poco aclarada, pero ¿vale? De ellos tienen 6 escuelas. 6 escuelas que son, aunque no se ven muy bien, ¿vale? Son la Vedanta, la Nayaya, el Yoga, ¿vale? La Vishaka, nunca recuerdo los nombres. La Vishaka, la Sinikaya, son nombres imposibles para mí de pronunciar, la verdad. Pero son las 6 escuelas de pensamiento hinduistas. Cada una piensa parecido a la otra. Lo que a nosotros nos suena a todos, ¿quién es? El yoga. Solo nos suena el yoga. Y el yoga solo es una escuela de pensamiento
Y de esa escuela hemos cogido una parte solo. Eso es el yoga. Tú date cuenta de lo que hemos pasado de aquello a eso. No tiene nada que ver, ¿vale? De los principios yogis y de esa filosofía a lo que es la gente haciendo posturas. O sea, para relajarse. Hemos cogido una partecita chiquitita del yoga y la hemos hecho nuestra. Pasa, por favor, Verónica. Estos libros, aquí podéis ver un poquito el Rig Veda, que es un libro de poemas hinduistas, igual que los Upanishads, esos 102 textos filosóficos de poetas hablando del tema de la reencarnación, de la vida, de la muerte, igual que el Gita. No sé si habéis leído el Bhagavad Gita, es un libro súper interesante, ¿vale? El Bhagavad Gita habla de la historia de dos familias, no recuerdo ahora mismo, los Kauravas y los Pandavas, efectivamente, muchas gracias. Los Kauravas y los Pandavas, la lucha que tienen los Kauravas y los Pandavas por ser la familia que se acerca uno a la otra. ¿Y quién es la familia? La familia que debería estar en el trono. Y hablan una serie de textos, ahí está Arjuna, ¿vale? Que es el que tira el auriga, y el que tira la auriga de Arjuna es Krishna, muy bien. Creo que habéis leído el Gita, muy bien, me gusta. Yo me acuerdo hace un poquito, ya hace bastante que lo leí el Gita, ¿vale? Pero ahí son unos conceptos ya muy, muy interesantes. Pasa, por favor, ¿vale? Dentro del budismo, estos son los que más han pensado acerca del budismo, acerca de la reencarnación. Bien, esta gente son los primeros que hablan de la rueda del samsara. Ellos dan un poco un giro de vuelta al tema de la reencarnación. Ellos van un poquito más allá. Con el samsara, esa rueda de la reencarnación que va girando en ese ciclo de vida y muerte constante, ellos se dan cuenta en algún momento de que se puede salir de ese giro, romper esa rueda y llegar al nirvana, a la iluminación, como hizo Buda, ¿vale? Siddhartha Gautama, ¿vale? Como hizo él, y llegó a la iluminación debajo del árbol, llegó, se iluminó y llegó al nirvana. Y piensan que todo puede conseguirlo. Todo el mundo es capaz de conseguir la iluminación. A través del renacimiento, del ciclo, se puede llegar. Ellos creen eso. ¿Vale? Y ellos creen también que el renacimiento conduce a uno de los 6 reinos de la existencia. Que también hay un reino animal, hay un reino espiritual, hay un reino humano. Y tú puedes renacer en uno de esos reinos antes de cuando mueres. Pasa, por favor. El samsara es esa rueda, ese ciclo de vida y muerte. Esa rueda que va girando una y otra vez, esa rueda que va girando, y en cada giro de la rueda es una vida completa. Claro, alguien se dio cuenta de que tú vivías en esa rueda constantemente y podías llegar a salir de la rueda, salir del concepto de samsara. Sales de esa rueda y ya no reencarnas. Es un poco el concepto que tienen ellos. El concepto de que hay que romper la rueda del samsara. Hay que romper. ¿A través de qué? Del karma, del dharma interno. Es como se tiene que romper esa rueda del samsara. Karma y dharma. Conceptos que sonarán seguros 100%. El karma es ley, es causa-efecto, ¿vale? Es una ley que se opera, sinceramente, desde lo que tú haces, es lo que recibes, pero no es tan así. Cuando hablamos de karma en Occidente tenemos un concepto muy raro, ¿no? Es un concepto extraño, un concepto de que el karma es tú haces daño a alguien, después ese alguien pues le va a pasar algo, o a ti te va a pasar algo en rebote, y no es así. No es exactamente así. El karma de esto opera de una forma muy misteriosa. Existe, yo creo que existe. Es un concepto raro, pero existe el karma. Pero no opera como la gente que, o como espera que opere, ¿no? Porque la gente piensa que si hace acciones buenas, te van a pasar cosas buenas. Y eso no tiene por qué ser así. Puede pasar de diferentes formas. El bien te puede venir de otra forma. El mal que tú haces a lo mejor a alguien, te puede venir por otro camino, rebotado. Y no sabes por qué. Es decir, portarte mal con alguien, después puede ocasionar otro karma en otro lado que tú no te esperas. Incluso el paso de los años o el paso de las vidas.
Y esto es un concepto que se está diciendo ahora muy interesante y es, se arrastra karma de una vida a la otra. Como bien sabéis, se arrastra el karma. El karma vas acumulando y lo vas pagando. Así es. ¿Vale? Entonces hay gente, incluso hay alguna gente que dice que se paga karma o dice cómo pagar karma. ¿Cómo pagar ese karma entre una vida y otra? ¿No? Hay gente que dice, no, yo quiero venir a esta vida, pero una cosa rápida sufriendo mucho. 20 años de sufrimiento y me quito karma, ¿no? Y nace, yo qué sé, en un país tercermundista, mutilado, y tiene que vivir toda su vida arrastrándose para conseguir algo de comer, y es maltratado, mutilado, esclavizado o cualquier otra cosa. Eso es un karma gordo, muy gordo, ¿vale? Otra gente que se ha portado muy mal en una vida y luego resulta que le dio un hijo, una minusvalía, y dices, hostia, y tienes que aprender a amar a ese hijo y a entender que esa forma de amor, de karma, es un concepto complejo. Eso habría que investigarlo. Podemos estar hablando un largo rato de este tema, ¿vale? Y luego, aparejado al karma, está el concepto de dharma. Dharma, religión, enseñanza, ley, camino. Si veis, entre ese karma y el dharma está el equilibrio, la paz, la armonía. Cuando tú conjugas tu karma y tu dharma, en ese punto central está la armonía espiritual que hablan los budistas. Ese concepto es súper chulo, la verdad. Yo creo que es un concepto súper bonito. Ese concepto de encontrar el equilibrio entre las cosas que te pasan y el camino interno. Unidos, ese karma y dharma, en ese centro están los valores espirituales más importantes. El gozo, la armonía, la paz, el equilibrio. Es un punto interesante, ¿vale? El dharma más alto, ya lo decían los budistas, el dharma más alto es el conocimiento. Aquí nos está dando la pista definitiva. Y la pista definitiva es cómo se consigue romper esa rueda del karma, esa rueda del samsara, con el autoconocimiento. Hacia afuera no, hay que mirar hacia nuestros adentros. Por eso ellos tienen tan marcado el concepto de memoria, el concepto de interiorización, el concepto de automeditación, automirar hacia adentro, como dirían ellos, la salida está hacia adentro. La salida no está hacia afuera, la salida está hacia adentro. Si tú miras dentro de ti, podrás encontrar el camino hacia el equilibrio. Bueno, otras religiones que también hablan de este tema son el jainismo, ¿vale? Que también es una religión muy vieja, en el cual es el concepto de moksha, que es la salvación, el taoísmo, que es el concepto que está en China, ¿sabéis? En China existe el Tao, ahí existe una deidad que es Menpo, la diosa Menpo borra las almas, es la diosa del olvido, ayuda a borrar las almas cuando tú mueres, ¿vale? Sabéis que tú cuando llegas a liberación te fundes con el Tao, desapareces, llegas a no ser. Es un concepto que en Europa va bastante miedo, porque queremos ser, pero en Oriente el objetivo es no ser. Cuando tú no eres, has alcanzado el nirvana. Llega un momento que sueltas totalmente todo y ya no eres. El enemigo es el ego, lo sabemos, el enemigo es el ego. El enemigo es el creer yo soy. Ellos, su meta es llegar a no ser. Por eso ellos no cambian y dicen que todo debe seguir igual, para eliminar ese ego que es el enemigo. El enemigo de la salvación, de esa soteriología. Los sijís, que también, otra religión hinduista, por cierto, hay un templo sijí que han abierto en Alicante, lo encontré hace poquito. Hay un templo de sijís, el sijismo sigue estando, ¿vale? En Alicante, y ellos también creen que hay que transmitir de un cuerpo a otro, comparten su evolución. Sintoísmo, una evolución del taoísmo, que es mezcla animismo y chamanismo, ¿vale? El sintoísmo nace en Japón, ellos también tienen conceptos de kamis, esos espíritus japoneses, y ellos también creen en la reencarnación, por lo menos algún tipo, una proto-reencarnación, que te puedes quedar como un espíritu cuando tú mueres. Cuando tú mueres, tú no te puede ser que no te vayas, o sí, y puedes renacer también, ¿vale? Bien, más occidental ya, hermetismo. ¿Lo conocéis algunos? ¿Conocéis hermetismo? ¿Alguien no conoce hermetismo? ¿Nadie sabe? ¿No conoces hermetismo? Hermes Trismegisto, ¿vale? Hermes Trismegisto, que es el dios Thoth,
¿vale? El dios Tot, literalmente para los egipcios, habla de ese concepto también hermetista. Hay muchos principios hermetistas. El principio 1 principio es como es arriba, es abajo, una equivalencia, ¿vale? ¿Os acordáis alguno? Pero ahí sí que, por ejemplo, podemos encontrar cosas como cuántos cuerpos tenemos que atravesar, cuántas barras de demonios, cuántas series de repeticiones y ciclos de estrellas antes de presionar hacia el uno solo. Es decir, la unión con el uno vuelve a estar dentro de su filosofía, de los herméticos, ¿vale? Fijaos, lo que no tengo el puntero, como dentro del triángulo hay tres partes, alma, espíritu, cuerpo. Las tres partes del triángulo hermético, ¿vale?, están dentro también. Aquí ellos ya conocen el concepto de la separación de alma en dos partes, alma y espíritu. Un concepto también que está muy después en Grecia. Ya entramos en Grecia, Desde Magna Grecia, ¿vale?, pasa toda Turquía, llega hasta Grecia, de Grecia pasa a Roma, y de Roma pasa a lo que nosotros conocemos, a los celtas, y a más sitios, ¿vale?, a muchos más sitios. También se expande para África y se expande para muchos más sitios. En Grecia, ya estamos en Grecia, siglo IV a.C., Platón, Aristóteles, orfismos, pitagorismos, ¿vale? Hemos cambiado totalmente, ya hemos dejado Oriente, hemos venido a Occidente, y cambiamos con la filosofía nuestra a esa forma de entender también ese concepto oriental, ¿vale? Orfismo y pitagorismo, como sabéis, eran escuelas filosóficas, ¿vale? Esas escuelas filosóficas, Platón, Plotino, los neoplatónicos, y os hablan también de ese concepto. Ellos ya entienden que había un alma, había un algo, pero aquí ellos dan una vuelta de tuerca, hay una parte más hacia ellos, ¿vale? Y hablan de la metempsicosis, esa palabra de los griegos, que se basa en la tradición de la construcción de un el triple componente espiritual. Aquí ya no queda un alma o una esencia del cuerpo, hemos metido una parte más, el espíritu, el alma y el cuerpo. Tres componentes. Esos tres componentes que tienen literalmente la esencia humana, ¿vale? No sé si conocéis la esencia, la metáfora del caballo. Es el hombre, es un concepto muy espiritista, ¿vale? Un hombre va en su carreta y tirado por un caballo. En el momento que la carreta se rompe, el hombre se monta en el caballo y sigue su camino. La carreta es el cuerpo. El hombre es el espíritu y el caballo es el alma. No sé si habéis oído esta metáfora. La metáfora, ¿vale? Realmente, cuando tú te desprendes de tu cuerpo físico, sigue existiendo una esencia aquí. Tu conciencia y tu alma van juntas. Ese cuerpo mental y el cuerpo espiritual van juntos, ¿vale? Seguimos. Los celtas también. Los celtas lo aprendieron de los romanos, de los griegos, todos los chamanismos y demás. Y los judíos lo aprendieron de los griegos y del cristianismo. Ese paleocristianismo ya también creía en ese tema. Ahora hablaremos un poco de ese concepto porque la reencarnación está más presente de lo que la gente cree en Occidente. Los judíos, en el Zohar se lee, las almas están sujetas a transmigración, los hombres no conocen los caminos del Señor, en fin, son ignorantes, muchas terminaciones y todas deben pasar hasta llegar a la reencarnación, a esa unión con Dios. Para los judíos también es así. Y aquí es un poco la guinda del pastel. Todo el mundo dice que no, que Occidente, que esto nosotros no creemos en eso, que realmente el cristianismo es diferente de todo eso, que nosotros creemos en la reencarnación del hombre, o sea, no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los cuerpos, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado la Iglesia, que es lo nuestro. Occidente es así, lo sabéis, no podemos decir otra cosa. Pero es deciros que es falso, ¿vale? Es falso. El paleocristianismo, el gnosticismo, Jesús hablaba de la reencarnación. Él creía en la reencarnación. Son conceptos que habían venido a Judea a través de Magna Grecia y llegaron allí esos conceptos y estaban dentro de la filosofía de Jesús. Lo que sabemos de los evangelios, ellos lo sabían perfectamente.
¿Vale? Esos conceptos estaban ahí ya. Y la prueba de ello es que hemos encontrado restos, hay restos de ese tema. ¿Por qué pasó esto? En el Concilio de Nicea, Justiniano se da cuenta, bueno, hay varios cismas de separación de iglesia, se piensa un momento en el imperio romano, si tenemos que ser seguidores de Jesús o seguidores de Mitra, no sé si conocéis este tema. Hay un concepto, un debate amplio en el siglo III, siglo IV después de Cristo, y ya se empiezan a plantear que dicen, la reencarnación está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si existe una reencarnación? Si existe reencarnación, hay más oportunidades. Si hay más oportunidades, la Iglesia, nosotros, perdemos poder. Si existen más oportunidades de hacer las cosas bien, ¿qué sentido tiene la salvación eterna? La gente lo dejaría para la siguiente vez. Es cierto, así de sencillo ese pensamiento. Si tú rompes eso, entonces ¿qué hacen? Eliminan de todos los textos oficiales todas las referencias a la reencarnación. Pero se dejan algún resto. Literalmente, Mateo 17, versículos 10 al 13. Leemos, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y se respondió él, ciertamente Elías ha de venir a resolverlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron cuanto él quisieron. Así también el Hijo de Dios del Hombre tendrá que aparecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Eso lo pone en las Escrituras. Es una prueba clara de que Jesús sabía de la reencarnación de Juan el Bautista. Sabía, él lo conocía. Este texto se olvidaron de él. Se olvidaron completamente y no lo borraron. Pero ahí está, es una prueba de que existía ese concepto dentro del cristianismo. Un concepto borrado, sí, pero concepto al fin y al cabo. Ya llegamos a la zona cercana, catarismo. ¿Conocéis ese grupo de gente que vivían en el siglo XIII, XII, los cátaros, que la doctrina de almas, su doctrina de almas es acerca de la salvación. Los cátaros huyen un poco del cristianismo y ellos también aceptan la reencarnación. Dicen que la única forma de llegar a ser, de romper esa rueda, de no reencarnarse, es la vida justa y la vida asceta, una vida liberada de los placeres mundanos. Si os dais cuenta, no está tan lejos de los hinduistas y de los budistas, no está tan lejos. Pero estamos hablando de muchos siglos de separación y muchos kilómetros de distancia. Llegaron a conclusiones parecidas. Pasa, por favor. Bueno, vamos bien de tiempo, más o menos, ¿sí? ¿Vale? Voy a hablaros un poquito ahora de esta parte, creo que es la parte más interesante para que lo va a gustar a todos, que es la parte de terapia regresiva. ¿Vale? ¿Qué es la terapia regresiva? Ya hemos hablado de la reencarnación, hemos hablado de karma, hemos hablado de dharma, de dónde salen los conceptos. Ahora vamos a la parte de la terapia regresiva. ¿Qué es exactamente la terapia regresiva? ¿De qué va esto, no? ¿De qué va este rollo de la terapia regresiva? ¿No? Y aquí pues hablo un poco de la hipnosis, del mesmerismo, de quién ha sido, de qué fuentes he aprendido, de dónde he leído. ¿Vale? Pasa, por favor, Verónica. Bueno, aquí nos sale, bueno. La hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? ¿Alguien no sabe lo que es la hipnosis? Tenéis un concepto quizás errado, el concepto de un tío, un mentalista, un mago, ahí en televisión aquí, a ver, Verónica duerme tal. ¿No? Ese concepto, que es un concepto muy sesgado, no es real este concepto, o es un concepto un poco parcial de lo que es la hipnosis, ¿no? La hipnosis se define como un estado mental o un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Bueno, esta es la definición muy canónica, muy oficial. Literalmente es alguien, un terapeuta, un hipnoterapeuta, un hipnólogo, que lo que hace es, a través de técnicas, lleva a gente a un estado de conciencia alterada. La hipnosis no es ni menos que un estado de conciencia alterada. La conciencia alterada parece que sea una cosa, uy, madre mía, ¿no? Pero todos tenemos estado de conciencia alterados. De esto voy a hablaros un poco también de ese tema ahora. La hipnosis no es ni más ni menos que una forma más de ese estado alterado de conciencia.
Sabéis que la mente tiene diferentes estados, desde la vigilia a la inconsciencia, y diferentes niveles. Y esta es una forma de llegar a uno de esos niveles. ¿Vale? También digo que es una técnica de salvación milenaria. Es una técnica, ellos se dieron cuenta hace muchos años, pasa, por favor, de que esa técnica ayudaba a sanar. Ahora hablaré un poquito de ese tema. ¿Qué es la sugestión? ¿Qué es la sugestión? Sugestión es lo que hace el hipnoterapeuta, el hipnólogo. ¿Qué hace? Influencia que alguien o algo provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona. ¿Qué hace? Alguien llega, dice unas palabras a alguien, le dice 4 cosas y lo sugestiona. Y esa gente obedece. A ver, por ejemplo, Vero, levanta la mano. ¿Ves? Ya está sugestionada, ¿vale? Eso es una forma de sugestión, ¿no? Un poco leve ahí. Pero cualquier persona es posible de sugestionar, porque todos somos personas y todos podemos llegar a entender. Ahora está la voluntad de la persona. La voluntad de la persona sobre quiere o no quiere. Tú has levantado la mano porque has querido. ¿No? Pero está la capacidad. Y sobre eso voy a hablaros un poquito ahora también, ¿vale? En un momento de un tiempo, Mesmer se veía como este tema. Con unos hilos, manipulaba a las personas y decía, haz lo que quieras, tal con ellos. No es cierto, ¿vale? Voy a hablaros un poquito de ese tema, ¿no? Anton Mesmer, que es este señor de la derecha, fue el primero que trajo la hipnosis moderna. Anton Mesmer él era un señor, era uno de estos de las sociedades actuales de ese tipo, del siglo XVII, XVIII, ¿vale? Que se dio cuenta de que había unas técnicas de manipulación mental. Él no inventó nada, simplemente las trajo a Occidente y empezó a hacer funcionar esas técnicas. Esas técnicas, por ejemplo, que ya estamos, por ejemplo, en Egipto. En el Egipto faraónico, hace 1500 años, ya existía el concepto de sugestión y el concepto de hipnosis. Ellos llegaban al faraón o al iniciado y le hacían una prueba que era ir andando alrededor del templo dando vueltas. Entonces, claro, alrededor del templo había un tío que le decía, está cansado, tal, y lo iban sugestionando por el camino. Entonces ese tío, imaginaos, ya llegaba a un estado de relajación, ya llegó a un estado de trance profundo cuando llegaba al templo. Ellos también se dieron cuenta, los egipcios, de que la presencia, la palabra, era mágica. Tú llegabas a alguien y le decías, sana, y esa persona sanaba. ¿Por qué? Porque el sacerdote, la palabra es oro, la palabra es magia. Esa palabra que es magia tiene actitud positiva en la gente, ya se dieron cuenta. Durante todas las culturas chamánicas llegaba alguien y era capaz, por ejemplo, de sanar a alguien a través de la hipnosis. En los símbolos chamánicos, en las culturas tribales, una persona se enfermaba y había una sugestión. Tómate estas raíces y te curarás. Tómate esto y tal. ¿Por qué? Porque había una fe, una creencia, se sugestionaba y la mente hace una parte del trabajo. Esto parece mentira, pero es así, literalmente. O sea, se estudia en psicología. Conocéis acerca del placebo y el nocebo, son conceptos que están ahí. Conceptos de que las pastillas rojas grandes curan más que las pequeñas blancas. Es verdad, ¿no? Las pastillas rojas y gordas y qué mal saben, curan más que las pequeñas y blancas, que llevan exactamente lo mismo. El concepto. Entonces la sugestión existe hoy en nuestro día, que se estudia en psicología, afecta de tal manera a la mente humana que es capaz hasta de sanar. Podría llegar a sanar solamente con la sugestión. De hecho, se han hecho estudios muy interesantes acerca de usar la hipnosis como terapia complementaria a la medicina tradicional. O sea, la medicina hace su trabajo, por supuestísimo. La medicina sana a la gente. Pero si tú crees que te va a sanar, te sana más. O sea, se han hecho pruebas literales y se ha comprobado con grupos de pacientes. Solo medicación con hipnosis, y el número de recuperaciones es mucho mayor. Es decir, la gente sana. Incluso hay más tipos de, por decirlo así, de hipnosis. No solo la hipnosis con trance, que es la que conocemos en el mundo, sino hay más tipos de hipnosis que también ayudan a sanar. ¿Vale? Pasa, por favor. ¿Qué es el trance hipnótico? El trance hipnótico es cuando
tú entras en un estado profundo de relajación, ¿vale? No tengo el pendrive este para señalaros, pero bueno, básicamente todos trabajamos siempre y estamos ahora mismo, todos estamos en beta, algunos estarán más cerca de alfa quizás, ¿vale? Beta, alfa, teta y delta. Esas son las 4 tipos de ondas que podemos emitir cerebrales. Beta es alerta completa, ¿vale? Alfa es entre la alerta completa y la relajación suave, ese estado intermedio. Teta es relajación profunda y delta es prácticamente sin ningún tipo de onda. Es el estado más profundo que se puede alcanzar, ¿no? Siempre en hipnosis se consigue en un estado entre alfa y teta. No se consigue nunca en delta. Delta es absoluta inconsciencia. Es un sueño profundo, prácticamente como si fuera un coma inducido, ¿no? Hay gente que puede llegar a eso a través del pensamiento. Pero bueno, una frase que me gusta mucho es la de Erickson, Milton Erickson, es el creador de la programación neurolingüística, que dice: la hipnosis es el individuo respondiendo al individuo. Ese diálogo interno que tú puedes tener contigo mismo, ¿vale? Y aquí voy a hablaros un poquito de una cosa, ¿vale? El iceberg, el iceberg del inconsciente y la mente. Fijaos que el consciente, la parte que nosotros creemos yo soy, ¿no?, es entre un 5 y un 15%. Sin embargo, el resto, del 85 al 95%, es el inconsciente, lo que no se ve. Ahí es donde está todo. Los recuerdos, las emociones, la represión, todo lo que ha pasado en tu vida y, según la creencia, lo que no ha pasado en esta vida también está ahí, en el inconsciente. Solo es a través de esa meditación o ese estado alterado de conciencia, como es la hipnosis, donde podemos sacar ese recuerdo del inconsciente al subconsciente o al consciente. No podemos sacarlo así. Tú no puedes sacar un recuerdo del inconsciente como quieras. Tú no puedes acordarte qué comiste el día de tu, no sé, el día de hace 5 años en un día normal y corriente. No podrías, pero está. En tu mente está. En ese mar del inconsciente está todos los recuerdos, todas las caras, todo lo que he visto en esta vida. Es el gran mar. No sé si habéis visto la película del revés. El mar, el océano de los recuerdos, ¿no? ¿Os acordáis de esa escena de la película? El mar de los recuerdos. Eso es el inconsciente. Es un mar de recuerdos, un mar de sensaciones. Está todo, absolutamente todo está ahí. Muchas cosas se desechan porque no nos interesan y otras las tenemos más a mano, pero están todas ahí. Y hay algunas que hay que desenterrar. Bueno, ¿qué es la terapia regresiva? La terapia regresiva es básicamente, a través de un estado alterado de conciencia, traer al consciente un recuerdo de una vida pasada. Así de sencillo. Llega alguien, un terapeuta, induce a alguien con un sueño profundo, un trance, y a través de ese trance, esa persona es capaz de recordar cosas, muchas veces de esta vida, un recuerdo traumático, o un recuerdo que no es de esta vida. Y ahí viene un poco el kit de la cuestión. Existe este tema. O sea, y a mí no me lo tienen que decir porque yo lo he hecho, ¿vale? Yo lo he hecho, he sido terapeuta y he sido paciente. He estado en los dos lados, ¿vale? Y lo sigo haciendo. Entonces, la gente sigue recordando cosas. Y sigue recordando cosas con datos. Cuando la gente recuerda datos, hay veces que son difíciles de identificar, pero otras muchas veces son tan complejos que no puedes inventártelos. Es casi imposible, ¿vale? No solo es la única manera de conseguir esa información, por ejemplo, a través del sueño. Hay gente que tiene un sueño espontáneo que aparece y dices, bueno, ¿esto dónde has encontrado? ¿Dónde has recordado este sueño? No, este sueño, pues, no sé, es imaginación, ¿no? Eso diría un psicólogo. Y nosotros es la imaginación pura, funcionando, no hagas mucho caso, tal, ¿no? Pero, sin embargo, hay veces que esos recuerdos espontáneos aparecen de una vida pasada, pueden aparecer a través del sueño y tú los puedes recordar, igual que recuerdas un sueño normal y corriente. Hay sueños recurrentes, hay gente que soñaba a lo mejor que moría de una forma, pues hay un recuerdo traumático que le persigue de otra vida y aparece, se manifiesta en el consciente. Esos son casos que pasan. Entonces, hay que sanarlo, ¿vale? La hipnosis con trance solo es una herramienta, pero existen más.
sea, no es... Cuando hablo de hipnosis, la gente piensa el tío se queda dormido, que está soñando, que tal, que... Pero no, hay más formas. Una persona simplemente con hablar, con esa charla, con una programación neurolingüística, con una meditación, puede llegar a recordar. No hace falta llegar a ese trance completo y profundo para recordar. Muchas veces sí, ¿vale? Y sobre todo la última parte, el objetivo de la terapia no es otro que la sanación. Realmente la gente se somete a esta terapia porque quiere sanar, o quiere conocer, o hay algo que no les gusta y quieren cambiar. ¿Vale? ¿Cómo se sugestiona una persona? Eso lo conté, me parece, a vosotros la semana pasada, que es la terapia, la metáfora del conductor. Esto que llega alguien y dice, no, usted coja y conviertas en pollo, qué frío, qué calor, ¿vale? ¿Por qué? Esa sugestión que hace el paciente es que el paciente entra en un juego con el terapeuta. Y ese juego es un juego donde tú le sigues el juego al otro. Pero tú no puedes hacer nada en terapia que no hicieras en la realidad. ¿Vale? Yo siempre explico a la gente la metáfora del conductor. ¿Qué es esta? Tú vas en un coche y yo voy a tu lado. Yo te digo, métete en ese camino, gira por esa carretera, métete por ese puente, y tú lo haces o no lo haces. ¿Por qué? Porque tú conduces el volante. Si tú no quieres, si yo te digo, ¿qué pasó cuando tenías 5 años? O recuérdame, si tú tienes un recuerdo traumático, porque te ha pasado algo muy gordo en ese momento, porque te pasó cualquier barrabasada, como llego a ver, tú lo vas a enterrar. Y tú vas a decirme, no pasa nada, o hay un vacío, o no vas a querer recordarlo. ¿Por qué? Porque tú conduces el coche. Tú conduces tu mente. Conclusión, pase lo que pase, tú vas a llevar el control de la hipnosis. Eso de que tú cedes tu voluntad es muy cuestionable. Nadie tiene la voluntad realmente 100%, a no ser que tú realmente quieras contarlo. Si tú quieres contarlo, lo vas a contar, porque sabes que esa persona, estás confiando que esa persona te va a ayudar realmente. ¿Vale? Bueno, ¿todo el mundo puede acceder a sus recuerdos? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo puede recordar. Tú puedes recordar lo que hiciste la semana pasada, tú puedes recordar de qué va este tema, tú puedes recordar lo que hiciste hace un año, los recuerdos felices de tu vida, tú puedes recordar los momentos buenos y malos también de otras vidas. Todo el mundo puede. De hecho, la gente en terapia suele recordar los momentos críticos de su vida, sobre todo cuando muere. Eso es lo que más me cuenta la gente, ¿no? ¿Qué es? Como me cuenta alguno, dice, me están matando. Y digo, pues, y me duele, vale, pues, sí. Cuéntame qué pasa, ¿no? Muchas veces la gente se acuerda cómo muere, cómo está su familia, alrededor de ellos en su cama y cómo se despide de ellos, un momento triste, pero se sienten liberados. Me cuentan muchas veces la misma historia, ¿no? No es una opinión, es una realidad. La gente me cuenta esos recuerdos, un recuerdo a lo mejor de, pues, hay una peste y se ha muerto mi hijo, o pasa cualquier cosa, y la gente recuerda ese momento traumático de otra vida. ¿Por qué? Porque les duele todavía en esto. Le duele. Es una cosa que le sufre, lo llevas en esta vida y lo recuerdas, y la gente, pues, lo sigue contando una y otra vez, porque no lo han sanado. ¿Vale? También hay gente que se bloquea. Hay gente que dice que no puede recordar, no puede, no quiere. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que son tan fuertes que uno no quiere sanar, o no está en momento, no está preparado para sanarlas. Entonces, es el momento de sanarlas, pues hay gente que prefiere no hacerlas, o prefiere hacerlo a alguna persona de más confianza. Si tú entierras un recuerdo, algo subconsciente, algo de alguna forma, eso te puede llevar a que no querer sacarlo nunca, por vergüenza, por miedo. Una pregunta muy crítica, ¿vale? ¿Existe riesgo de la terapia regresiva? Sí, existe. ¿Vale? Existe riesgo. Hay un riesgo potencial, en cierto modo, ¿vale? Y me voy a explicar. Cuando estás en terapia regresiva,
pasar que tú recuerdes algo que te haga sufrir. Y no me estoy refiriendo a cosas de otra vida, me estoy refiriendo a cosas de esta vida. ¿Vale? Si yo a una persona le hago una terapia regresiva y empieza a recordarme de que con 5 años su padre abusó de ella, esa imagen enterrada, a lo mejor en tu psique tú has enterrado ese recuerdo por doloroso. Y entonces a lo mejor yo cojo y digo, ¿qué pasó? Empezamos a rebuscar y tú te dejas, pero te recuerdas eso y te duele. ¿Vale? Te puede causar un problema emocional ese tema, porque a lo mejor tú eso lo habías borrado de tu mente y lo recuerdas y te duele y eso te hace sufrir. Pero claro, ¿cómo es la única manera de sanar? La única manera de sanar es buscando en lo malo. Todo el mundo quiere pasar una vida anterior y ver unas vidas buenas y ver qué ha pasado, o ver una vida y momentos felices, pero sed sinceros con vosotros mismos. ¿No recordáis muchas veces un momento de sufrimiento más que un momento de felicidad? Los momentos de sufrimiento se van diluyendo en el tiempo, pero si son muchos de sufrimiento, la gente le cuesta. No les gusta sanarlo. Hasta que se sana eso, puede pasar mucho tiempo. ¿Vale? Pues las vidas pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Yo por eso hablo siempre de que los beneficios potenciales son superiores a los riesgos. El beneficio potencial de sanar un problema de esta vida o de otra es superior al miedo, es superior a lo que tú te puede pasar. Como diría Epícteto o Marco Aurelio en las meditaciones, ¿qué le has dado al hombre que no pueda superar el hombre? Si nos ha dado un problema, no podemos superarlo, podemos llegar a superar ese problema, podemos llegar a qué se nos ha dado, qué nos puede pasar que no podamos superar. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, bueno, por supuesto, el pasado no se puede cambiar, no podemos cambiar el pasado, lo pasado está, pero sí que podemos afrontarlo de una forma diferente. Es decir, lo que te pasó hace 30, 40, 50 años, 200, 300 años, no se puede cambiar. No podemos cambiar que en otra vida llegó un hermano tuyo y te mató por odio. No podemos cambiarlo. No podemos cambiar que en otra vida mataste a tu hijo. No podemos cambiarlo. Me lo han contado también en terapia. No podemos cambiarlo, pero sí que podemos cambiar cómo aceptar esto en nuestra psique actual. El momento actual, yo puedo decir, eso pasó, o yo actué de esa manera porque era otra persona, puedes justificar todo lo que tú quieras, pero lo hiciste, pero puedes sanarlo en ese momento. Y ese es el motivo de la terapia. Si tú lo sanas, hemos conseguido mucho, hemos conseguido un avance, hemos conseguido saber que la terapia funciona realmente. Por supuesto, es un proceso largo, un proceso, la gente piensa que la primera vez va a coger sus vidas pasadas, no es cierto. La gente tarda veces varias sesiones en tener una vida pasada, mucha información en contra de una vida pasada, hasta que encuentras el recuerdo bueno o que te hace sufrir. Puede pasar mucho tiempo. Yo tengo un compañero que hizo una terapia y él tenía un problema porque él sentía mucha angustia cuando cogían el cuello o lo tocaban, sentía como escalofríos. Nosotros estuvimos rascando una vida y él había sido un juez y había acusado a todos sus vecinos por odio, había acusado a sus amistades, había acusado a su mujer por odio, habían colgado a su mujer, hasta que finalmente los propios vecinos lo cogieron y lo ahorcaron. Y él dice que notaba la horca, el frío de la horca en el cuello, y la agobiaba, dice, me asfixia, y le hacía sufrir, ¿no? Y lo pasaba mal, ¿no? Y bueno, es un recuerdo que desde ese momento que contó, empezó a sanar. Y hoy en día no pueden cogerle el cuello como tal cosa, pero sí que por lo menos hay un nivel de tolerancia hacia ese problema. Es un compañero del trabajo, tú lo conoces. Sí. Y la gente empieza a sanar. No es algo mágico, no es, hostia, Moy, me ha dicho este tema y ya estoy bien. No. Es un proceso largo, un proceso de años quizás, de trabajo, de terapia, pero se puede conseguir, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante, ese último punto, y es que en la mayoría de las ocasiones el paciente pierde el miedo a la muerte. Fijaos qué cosa más interesante y más bonita. Cuando ya sabes que has vivido, y sabes que estás en esta vida, sabes que al final vivirás más veces.
y sabes que ya no hay miedo. Sabes que morirás, te irás, te encontrarás lo que tengas que encontrarte y vendrás otra vez hasta que sanes todos tus problemas, hasta que encuentres equilibrio entre dharma y karma, como decían los budistas, ese encaje, hasta que rompas la rueda de samsara o hasta que hagas las cosas bien. ¿Vale? Otra cuestión también muy peliaguda, ¿vale? ¿Es la hipnosis regresiva 100% real? No, no es 100% real, ¿vale? ¿Por qué no es 100% real? Porque la mente en sí misma no está diseñada para ver la realidad 100%. De hecho, ahora mismo no podemos decir que esto sea la realidad 100%. Y ahora voy a explicaros un momento este ejemplo, ¿no? En la terapia regresiva, tú cuando recuerdas algo, tú, por ejemplo, recuerdas a la mujer que comiste ayer, ¿vale? Y recuerdas la ropa que llevabas, pero no puedes recordar toda la información que está alrededor tuyo. Puedes recordar que estabas con tu mujer, o que estabas con tu amigo, o con tu compañero de trabajo, pero no puedes recordar qué gente pasaba por la calle, qué sensaciones olfativas tenías, si hacía calor, si hacía frío, qué ropa llevabas. Son detalles tan pequeños, tan superfluos, que no te das cuenta. Están ahí, están en tu inconsciente, pero los has desechado. No existen ya esos detalles, ¿no? Entonces, cuando tú recuerdas algo, en la terapia regresiva, el porcentaje de validez está entre el 65 y el 70%. ¿Vale? 65 y 70, nunca es el 100%. Nunca es exacto a lo que pasó. Incluso menos. 65-70 es un porcentaje muy bueno. Alguien puede recordar una vida anterior y decirme, pues estaba en la Edad Media, ¿en qué año? Pues no lo sé. Pero porque esa persona que vivió en la Edad Media ni siquiera sabía en qué año estaba. Esa misma persona ni siquiera sabía el concepto de calendario. Si era un campesino, obviamente diría, pues no sé, el año de las lluvias. O no, nunca, es muy raro que te digan el año tal, a lo mejor te dicen un siglo, ¿no? O te dicen, ¿quién es el rey? El rey era, pues el rey, yo que sé, Juan, o el rey Pedro, yo que sé, pero ¿Pedro quién? Ah, pues no lo sé, porque ni siquiera esa persona lo sabía, a lo mejor era un noble. Es decir, no porque te estén mintiendo, sino porque esa persona no lo sabía en ese momento. Entonces, obviamente, no te engaña, simplemente es que no lo sabes o no lo recuerda, porque son detalles superfluos que tú has desechado también en otra vida. Así que te va a decir que lo mataron o que pasó. Y yo lo digo muchas veces porque es que mucha gente se moría. Mucha gente se moría, sobre todo en la Edad Media. La gente se moría muy rápido, ¿no? El sentimiento que se produce es un sentimiento muy parecido a la realidad. Es un sentimiento muy emocional, muy emocional. La gente llora en terapia. La gente llora mucho en terapia. Llora porque mi amiga me contó lo que mató a su hijo. Estaba muy avergonzada y lloraba amargamente. Y dice, yo recuerdo tirar a mi hijo por un barranco y después tirarme yo detrás. Esto me lo contó en terapia. Ella estaba muy afligida por ese sufrimiento, por ese castigo, y dice que mató a su hijo y después se tiró. Y ella ese sufrimiento que tenía lo quiso contar porque, y lo decía llorando, ¿no? Lo decía sufriendo de verdad porque lo sufría, lo había pasado mal, ese tema. Pero bueno, son historias de vida, ¿vale? Y era una pregunta muy rara, y sobre esa imagen, es, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Fijaos que hay tres personas. La persona con las gafas triangulares ve el animal como un triángulo. La persona con las gafas cuadradas ve el animal como un cuadrado. La persona con las gafas redondas ve el animal como un círculo. Hay más gafas. Hay unas gafas octogonales, no se ven bien, ¿vale? Pero ¿qué es la realidad? La realidad es un concepto con nuestras gafas. Tú miras en tu óptica, con tus ojos de esta vida, tú estás mirando esa realidad. Tú, siendo una persona del siglo XV, del siglo XII, del siglo II, lo verías con tu realidad, con tus gafas de tu vida. Y no lo verías desde fuera, ni... No. Como nosotros vemos, a lo mejor ahora vemos el Imperio Romano, como con ciertas cosas. No. Lo veían desde su óptica en ese momento. ¿Vale? Entonces, la gente habla de esa realidad que ellos vivieron. Era su realidad, sus botas, sus gafas. Y bueno, ¿de dónde salió todo esto? Estamos terminando ya. Una horita, ¿vale? Brian Weiss, sabéis que este psicólogo, famoso psicólogo, Brian Weiss,
este psicólogo lo que hizo, básicamente, él era totalmente escéptico, ¿no? Muy escéptico, súper escéptico, tal, era cientificista, él decía que todo eso era mentiras, ¿no? ¿Qué pasa? Él empezó en esos libros maravillosos, Mucha vida, mucho maestro, los mensajes de los sabios, tal. Él empezó a darse cuenta de que había gente que recordaba cosas, y esos recuerdos no eran de esta vida. Dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿qué es esto, no? El caso es que él lo dejó porque se dio cuenta, como nos hemos dado cuenta cualquiera que hemos trabajado este tema, de que no importa lo que me esté contando el paciente, lo importante es que lo sana, es que funciona. Es decir, si una persona me cuenta un recuerdo, ¿qué importa si es verdad o mentira? Lo importante es que está funcionando, y si funciona, me vale. Al terapeuta le vale. Cualquier cosa que ayude al paciente a sanar, le es válida. Entonces él empezó a escribir, empezó a investigar, empezó a hacer sesiones de hipnosis, empezó a hablarse y a cartearse con otros compañeros. Esos otros compañeros empezaron a también decirle que le habían pasado cosas parecidas. Empezó a crear esa escuela de terapia, y se hizo un nombre muy famoso, Brian Weiss. Es decir, que si no habéis leído libros, yo los recomiendo absolutamente a todos porque es un libro maravilloso, son unos libros súper bonitos, ¿vale? El viaje de almas, tal, algunos los he regalado, ¿vale? Y otro también que he aprendido mucho de ellos, bueno, dos frasecillas de Brian Weiss, ¿vale? El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que perdura eternamente se llama el espíritu. No he aprendido nada nuevo, lo decían los budistas hace 2000 años, ¿vale? También esta frase me gusta mucho, es posible que nuestra mente diga, yo no te conozco, pero el corazón sí le conoce. El corazón conoce. El corazón es el órgano que más conecta directamente con nuestra esencia. La mente es más racionalista, más fría, pero el corazón, de verdad, puede llegar un poco a tener esa emoción. ¿No os ha pasado de conocer a una persona o tener una sensación de algo y te da un pálpito? Es decir, esto me suena, aquí hay una conexión. Y esto no te va aquí, va aquí, ¿no? Es un poco lo que decía Brian Weiss. Y luego el señor Kabuli, que ya lo he comiendo con él, que es uno de mis maestros también, este señor de Argentina, que también era súper escéptico y tal. Él es un terapeuta, lleva muchos años también, muchos libros escritos y tal. Y él, pues, lleva muchos años explicando, haciendo las terapias regresivas, la terapia de vidas pasadas en Argentina, dando cursos y tal, hace seminarios. El hombre sigue vivo también. Brian Weiss también sigue vivo. Pero con Kabuli sí que hablo de vez en cuando, alguna vez, algunos mensajes le he escrito, lo conocí en persona en el congreso. Y la verdad es que yo también os recomiendo sus libros porque están muy bien, están súper bien. Y bien. Y creo que con esto, a ver, sí. Bueno, conclusión. Para mí, todo esto es real, por supuesto, yo os lo digo, ¿vale? Y no sé, ¿puedes, por favor, José, encender la luz? O no sé si está o... ¿Vale? También, ¿hay tiempo a preguntas, Vero? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien quiere hacerme un comentario? ¿Alguna cuestión, algo que quiera comentar, una preguntilla de este tema? ¿Nadie? Qué bueno, en público soy, coño, ¿no? ¿Vale? No se ve mucho, pero bueno, Verónica y yo, pasa Verónica, por favor, ven aquí. Sabéis que el día 15 de abril estamos preparando un congreso aquí en Elche, que es la primera quedada de Amigos del Misterio, ¿vale? Por fin, en Elche vamos a empezar a hacer cositas chulas, ya estamos haciendo cosas chulas y seguimos haciendo cosas chulas. Y la primera quedada de Amigos del Misterio es el 15 de abril, ¿vale? Daré la segunda parte de esta charla. Verónica dará también otra charla acerca de, la quiniela maldita, ¿vale? Viene también nuestro querido amigo Pedro Amorós, Chus, viene Valencia, Santiago García, arqueólogo de Murcia, y Luis también del CIP. Entonces nos juntamos un grupo, como digo yo, de amiguetes, a nivel tal. Así que os espero ver allí, ¿vale? En el Centro Social 1 de mayo, el 15 de abril. Empezamos por la mañana y estamos todo el día con este tema, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, ¿vale? Espero que os haya gustado.
15 de abril, 15 de abril, sí. El centro 1 de mayo. No, no sé, 15.